El escritor y reconocido periodista Jaime Bailey, reconocido por su seriedad, por la responsabilidad, su trayectoria, toda una historia de periodismo serio, objetivo y de investigación. Además del nivel intelectual de Jaime Bailey, pues por favor, creo en él y confío en sus fuentes. Da cuenta de la fortuna que tiene el repugnante Maduro y la tal primera combatiente Cecilia Pretel Gallo de Venezuela. Informa de una mansión impresionante en las afueras de Estambul y en recursos robados a Venezuela y guardados allá en Turquía entre 4.000 y 5.000 millones de dólares. Un montón de recursos de los venezolanos, y es muy grave porque son por lo menos 7 millones de los ciudadanos del vecino país que están por el mundo entero, unos trabajando, otros delinquiendo, otros por ahí en las esquinas, muchas en desnucaderos, otros en semáforos, otros robando, en el país donde se encuentren. Y no es que sean los únicos, todos los latinos tenemos compatriotas migrantes en Europa, en Estados Unidos y en los países que les pueden ofrecer una posibilidad de salir adelante. Pero un país tan rico como Venezuela, en 23 años convirtieron la empresa de petróleo más grande del mundo, PDVSA, en una chatarrería. El saqueo es tan increíble que un ministro de petróleos, Tarek Al-Aissami, dicen las informaciones de ese país, dicen que está disque preso, según el fiscal venezolano Tarek William Saab. Se robó él y su bandola más chavistas que Chávez, ¿no? Más maduristas que Maduro. 30.000 millones de dólares. Y hay que ver las imágenes de las farras con modelos y de derroche de los recursos del país. Con la gente pasando necesidades y con profesores que reciben $10 al mes, si acaso. Con gente que cada mes la empendejan con una caja con media de arroz y una de lentejas. Y cualquier pendejada de mala calidad y dañada. Un país con la infraestructura vial totalmente... son solo huecos. En ese Venezuela, según dice la gente. Qué tragedia para conseguir combustible. Nada ha cambiado. Todos los que salieron de ese país, muchos dejaron las viviendas. Y el gobierno las expropió todas y se las entregó a una empresa inmobiliaria china. Y es la que acaparó, se han enriquecido con las viviendas de los ciudadanos que tuvieron que dejar todo allá y venirse por las trochas. Y ahora, como hay vía libre, pues entonces por el puente internacional en Cúcuta. Pero no es que haya parado el desfile de ciudadanos de ese país hacia Colombia como país de tránsito para irse para el Ecuador, para irse para Panamá y exponer su vida con sus familias. Esos son miles diarios que pasan. Es un engaño. Estuve hablando ahora con una suscriptora de la ciudad de Cúcuta y me dice, William, siguen la romería de gente saliendo de ese país. No como antes, por supuesto, pero todos los días pasa gente. Todos los días pasa gente. Algunos se habrán devuelto, pero sigue saliendo gente de ese país por la situación crítica. La carencia de poder adquisitivo de los ciudadanos. La situación de ladronismo, de desempleo, de pobreza, de hambre, de necesidad, precios por las nubes. Los que viven como reyes son los boliburgueses. Pero llevan 23 años en el poder a punta de cuento de la tal revolución bolivariana. ¿Qué hace el ignorante de Maduro con 5.000 millones de dólares en Turquía? ¿Eso como cuenta de qué? Es que llegó con el cuento de la revolución a enriquecerse él, poner a aguantar hambre a la gente y llenarse el bolsillo y guardar la plata él, su esposa, ese ministro de petróleos, porque armaron un teatro en donde lo tenía el mismo Maduro escondido, a Tarek El-Aissami, ministro de petróleos. Y al año, como iban a iniciar la campaña de elecciones, entonces que lo capturamos.
y armaron un teatro. Lo tienen ellos mismos en Casa Campestre. Y el mismo Maduro. Porque es increíble que un ministro se robe 30.000 millones y no se dé cuenta el jefe. ¿Por dónde salen entonces los dólares? Así, por osmosis se van perdiendo. En una burbuja. ¿Cómo un gobierno no se entera de que barcos llenos de hidrocarburo, el dinero no entraba al fisco venezolano, sino que a las cuentas de estos señores en Suiza, en Turquía y en Rusia? Y que no se da cuenta Maduro. Eso fue una confabulación entre toda esa mafia con Diosdado Cabello, con Tarek El Aizami, con la primera combatiente Cilia Pretel Gallo, con el bigotón ese repugnante del Maburro. Se llenaron, saquearon el país, lo arruinaron y son tan descarados y tan conchudos que quieren dice continuar. ¿Quién quiere votar por ese hijo de puta? Nadie. Pero el problema va a ser cómo nos quitamos de encima a esa plaga. Amigo venezolano, no se quede en la casa el próximo 28. Salga, entre más gente salga a votar, más difícil le queda a esa recua ladrona del chavismo seguir saqueando el país y seguir haciéndole la vida a cuadritos. Escuchemos a Jaime Bailey. Hoy quiero contarles que, según mis fuentes más confiables, el dictador venezolano Maduro tiene una fortuna escondida en Turquía. Una fortuna que podría ser más o menos de 4.000 a 5.000 millones de dólares. Y no solo tiene un gigantesco tesoro escondido en Turquía, tiene también una villa, una mansión gigantesca, muy en las afueras de Estambul, de manera que el dictador venezolano está preparado para escapar en cualquier momento. Sabe que las elecciones presidenciales del domingo 28 de julio son un riesgo altísimo para su permanencia en el poder. Sabe muy bien Maduro, saben muy bien sus cómplices y secuaces que si esas elecciones fuesen mínimamente limpias, la oposición democrática las ganaría por paliza. Cuando digo por paliza, bueno, el candidato de María Corina Machado, o sea, el quijotesco y caballeroso señor González Urrutia, sacaría arriba del 60% y Maduro no llegaría ni a 30%. Así son las cosas de veras. Pero por supuesto, y ustedes lo saben mejor que yo, el domingo 28 de julio se consumará o se terminará de consumar, porque el fraude ya está en marcha, un gigantesco, un colosal, un impúdico fraude chavista, uno de muchos en 25 años de dictadura chavista. Todo está convenientemente urdido, preparado, maliciado, para que a medianoche del 28 de julio, el monigote de la dictadura, el mayordomo de Maduro, el amanuense de Cabello, un sujeto de apellido improbable, Amoroso, y de nombre de pila igualmente improbable, Elvis Amoroso, anuncie el fraude, cante el amaño y diga que Maduro sacó 58% y González Urrutia no llegó a 40%. Estas son las cifras que van a anunciar. Pero eso no significa que los venezolanos van a aceptar de nuevo, una vez más, tan sufridos, el fraude. Puede que, anunciado el fraude, ocurran dentro de la cúpula en el poder algunos movimientos, algunas deserciones, algunos movimientos telúricos, ¿no?, soterrados, que acaso ya se están coordinando y que precipiten la salida intempestiva del dictador Maduro del poder. Un poder que ha usurpado hace más de 11 años. Maduro no quiere que le pase lo que le ocurrió a Chávez en 2002. En aquel momento Chávez era ya dictador de Venezuela, lo habían elegido democráticamente, como no, pero gobernaba de un modo tiránico, era un tirano bananero, era un tirano más o menos popular,
Pero los militares le perdieron la confianza y lo obligaron a renunciar, y en efecto Chávez, bajo presión, se quebró, se rindió, firmó su renuncia, fue arrestado y fue conducido a un calabozo. En ese momento Chávez pensó que lo iban a matar, que lo iban a fusilar. Para salvar la vida, rogó hablar con Fidel Castro y les dijo a sus captores, a los golpistas, que solo pedía dos cosas: que lo subieran en un avión con destino a La Habana y que le dieran $7 millones en efectivo. O sea que Chávez no tenía un plan B, no estaba preparado para escapar, no estaba preparado para que lo removieran violentamente del poder. Maduro sí está preparado. Maduro ha estado a punto de escapar, estaba subido en el avión presidencial, y esto fue el último día, creo, de abril del 2019, cuando todavía estaban en Caracas Leopoldo López y Juan Guaidó, ambos grandes héroes venezolanos. Tramaron una astuta y delicada conspiración para que, en nombre de las libertades conculcadas por la dictadura, un grupo de militares se sublevaran contra Maduro. Y eso ocurrió, pero solo a medias, ocurrió parcialmente. No todos los conspiradores cumplieron su palabra. Algunos se dejaron ganar por la cobardía, algunos en la hora 11 fueron pusilánimes, fueron timoratos y se replegaron y no salieron a las calles como habían prometido, y entonces la insurrección, la sublevación, la rebeldía moral en nombre de las libertades robadas que comandaba Leopoldo López y su lugarteniente Juan Guaidó, esa rebeldía moral fracasó. Y Leopoldo tuvo que correr a esconderse en la embajada española en Caracas. En aquel momento mis informantes, mis fuentes confiables me aseguran que Maduro estaba subido en el avión a punto de escapar. Si 2 o 3 conspiradores hubiesen cumplido con su palabra, Maduro hubiera escapado. ¿A dónde? A Turquía. Los rusos, según mis fuentes, le dijeron a Maduro: quédate, no te vayas, nosotros te vamos a sostener, y si es necesario ir a una virtual guerra civil, nosotros te vamos a apoyar y te vamos a dar todo. Lo convencieron. Maduro es grande como es cobarde, a partes iguales, y se quedó. Y ahí está todavía, y de allí no se va a mover. Maduro no quiere entregar el poder, no está dispuesto a entregarlo. Quiere hacerse reelegir mediante una trampa grotesca que burle de una manera cínica la voluntad de los venezolanos, y quiere perpetuarse en el poder por lo menos hasta 2030, y si lo dejan mucho después también, ¿no? Así que vamos a ver si ocurre el fraude ya ocurrió. El fraude empieza hace muchos años. En Venezuela no hay una competencia electoral limpia, porque los candidatos más representativos de la oposición están todos prohibidos de participar. Por lo tanto, ese es un fraude de origen. María Corina Machado, que fue elegida la candidata opositora en primarias, no puede estar en la boleta electoral porque la dictadura la ha proscrito. O sea, eso ya es un fraude, ¿no? No dejar que los candidatos que podrían ganarte corran, compitan contra ti. Ese es un fraude descarado, de origen. Pero además, por supuesto, van a trucar, falsificar, trampear la votación electrónica, ¿no? Elvis Amoroso no se va a enterar de nada, es un cretino, es un gilipollas, y además es un súbdito de la dictadura. A Elvis Amoroso le van a decir: tú lees estos partes electorales, estos boletines electorales, y tú vas cantando de a pocos el fraude y se acabó. El fraude lo van a escribir Maduro, Cabello y los agentes de inteligencia cubanos, y acaso también rusos, ¿no? Pero lo que yo quiero decir es que una vez que se anuncia el fraude, pueden ocurrir cosas, y ojalá ocurrieran esas cosas, ¿no? Pueden ocurrir cosas que uno ahora mismo no es capaz de anticipar o visualizar, ¿no?
alguna gente cercana a Maduro podría pensar: este fraude ya es una insolencia moral, ya es una desvergüenza que no vamos a tolerar, esto ya es demasiado. Estamos hartos de Maduro, es un incompetente, es un ladrón, se ha llevado a Turquía y a Rusia miles de millones de dólares, se ha comprado una mansión en Turquía, tiene todo preparado en caso de que lo saquemos del poder para darse una jubilación dorada, así que lo vamos a sacar del poder y que se largue a Turquía. ¿Quiénes podrían pensar eso? Pues yo no lo sé, pero alguna gente cercana a él, ¿no? Alguna gente de su entorno, alguna gente subordinada a él, alguna gente que le jura lealtad y fanatismo inquebrantables, pero esas cosas a veces se rompen también, sobre todo cuando el país y el mundo son testigos de que Maduro está consumando un fraude que humilla la dignidad de los venezolanos. Es un fraude que hace escarnio de la libertad y la dignidad y el honor de los venezolanos. Tengan en cuenta que los venezolanos en el exilio, que son 7 u 8 millones, no van a poder votar. Muy poquitos, apenas un puñado podrá votar. La inmensa mayoría que quisiera votar contra la dictadura no va a poder votar. Dígame si eso no es un fraude. De tal manera que la gran pregunta es: ¿todos en Venezuela se van a tragar el sapo crudo del fraude? ¿O algunos lo van a vomitar y van a decir: hasta aquí hemos llegado, Maduro se tiene que ir? A lo mejor entre los mandos militares hay unos nombres más o menos inquietos, desafectos, con un sentido, con una noción de la dignidad, que en ese momento podrían decir: es la hora de sacarlo, es la hora de acabar con esta tiranía nefasta, es la hora de que Venezuela recupere la libertad. Eso puede ocurrir, eso debe ocurrir. No es tan probable que la propia gente en la calle derribe al dictador. Yo sospecho que además de la rebeldía popular, hará falta que entre alguna gente cercana a Maduro, en el estamento militar, en los mandos medios militares, en la cúpula chavista, yo no sé, yo no me los conozco, todos me parecen unos rufianes, unos truhanes, pero yo no descarto que después del fraude pueda ocurrir un golpe de mano, una conspiración dentro de la boca del lobo, ¿no? Y que el golpe surja de las entrañas mismas del monstruo para acabar con Maduro y para acabar con Cabello, para echarlos del poder, para expectorarlos al exilio y para darle a Venezuela, después de 25 años de larga noche de oprobio y tiranía, las libertades que bien merece rescatar. Estaremos atentos.